Hoy vamos a tener la parte número 4 ya de la conferencia 387 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía bíblica. Vais a ver que básicamente se va a centrar sobre todo, sí, en un lugar en concreto. Vaya lugar, nada más ni nada menos que el ombligo del mundo. Va a ser el personaje central, yo diría, de casi, no de todas las noticias, pero sí de las más significativas que vamos a mostrar hoy. Y eso sí, también hay un personaje que, como siempre, es el Papa, que está dando vueltas alrededor de todo. Pero sobre todo el lugar, esa zona que os decía, estad atentos, porque todo se está preparando para el cumplimiento de una profecía para de aquí unos pocos años. Vamos a empezar. Pues damos inicio precisamente con las noticias que han sucedido entre que hicimos la última conferencia y hoy. Crisis. El índice Dow Jones cae más de 900 puntos ante la expectativa de subida de las tasas de interés en Estados Unidos. Y evidentemente irán subiendo más, como ya también ha empezado a pasar en Europa. Todo esto ya sabéis lo que conlleva. Noticias ahora para Latinoamérica. Colombia. Una nueva masacre deja a 3 personas asesinadas en pasos irregulares ubicados en la frontera con Venezuela. En México, asesinan a 9 personas en distintos hechos violentos en el estado de Michoacán. Desgracias, al menos un centenar de muertos en una explosión en una refinería ilegal en Nigeria. Y naufragio. Desaparece un barco turístico con 26 personas a bordo frente a la isla japonesa de Hokkaido. Han hallado ya unos cuantos cuerpos, unos 13, pero los otros aún no los han encontrado. Y tema de inmigrantes. Asciende a 17 el número de muertos por el hundimiento de 4 embarcaciones con inmigrantes frente a las costas de Túnez. Casi nada, ¿eh? Y ahora una noticia que da que pensar. Tiene que ver con control y la Unión Europea. La Unión Europea llega a un acuerdo histórico sobre nueva ley que contempla medidas para combatir la desinformación y los contenidos ilegales en Internet. Atención a esto. La nueva legislación sigue el principio de lo que es ilegal fuera del Internet debe serlo también en Internet. La Unión Europea llegó este sábado a un acuerdo histórico sobre la nueva ley de servicios digitales que obligará a las plataformas de redes sociales, mercados y otros servicios de Internet a combatir la desinformación y los contenidos ilegales para proteger a los usuarios. Fijaos, proteger a los usuarios. El acuerdo de hoy sobre la Ley de Servicios Digitales es histórico, tanto por su rapidez como por su contenido, indicó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Según la alta funcionaria, el Estatuto actualizará las normas básicas de todos los servicios en línea de la Unión Europea y garantizará que el entorno en línea siga siendo un espacio seguro, salvaguardando la libertad de expresión y las oportunidades para las empresas digitales, agregó. La nueva legislación sigue el principio de que lo que es ilegal fuera de Internet debe serlo también en Internet. Esto incluye una nueva normativa que exigirá a las plataformas en línea, como las redes sociales y los mercados, evaluar y gestionar los riesgos sistémicos que plantean sus servicios, como la apología del odio y la difusión de desinformación. A partir de aquí, ¿quién será quien diga lo que es desinformación y lo que es información? ¿Bajo qué criterio? Ciertamente es correcto de que hay mucha desinformación,
Pero ¿quién va a dictaminar una cosa frente a otra? ¿Bajo qué prisma? Y además, no apología del odio. Y ya sabéis que precisamente al fin de los tiempos el pueblo de Dios lo pasará mal porque no querrán que se diga que, por ejemplo, el papado es la bestia. Claro, si dices eso, ¿qué estás diciendo? ¿Un disparate? No, estás diciendo que es algo totalmente bíblico. Pero pueden catalogarlo como que estás provocando odio. Y tú no provocas odio, tú dices las verdades como son para que la gente vaya a la palabra de Dios, se una al Señor y pueda ser salva. No estás incitando a que maten a nadie, ni a que los odien, no, pero que la gente debe conocer la verdad. Pero ya veis qué fácil puede ser decir que haces una apología del odio por esto o por cualquier otra cosa. En fin, fijaos cómo siempre hemos de estar andando sobre un alambre, porque a la mínima te caes hacia un lado u otro. Bueno, ojalá todo esto se haga para bien de verdad y no se confundan las cosas, pero ya sabemos que cada vez va a ser más difícil poder decir cómo es la palabra de Dios a la gente, incluso utilizando estos medios. En fin, que Dios nos ayude a seguir haciendo la faena, pero es cierto que muchos se pasan de rosca por muchos otros factores y muchas otras cosas, y ahí verdaderamente esto entraría, pero ¿nos meterán a todos en el mismo saco al final? Fijaos que esto también, mira por dónde, tiene que ver en el contexto de la crisis de Ucrania, que ahora es de lo que vamos a tratar a partir de esta siguiente noticia. Y todo esto, una vez más, ya sabéis, cómo se desinforma, dicen unos y otros dicen que informan, y al revés, depende del lado, del bando en que se mire, pues ya os podéis imaginar, habrá más censura y más todo será una información y punto. Información verídica o no, eso ya difícil de saber. Bueno, pues nada, sigamos. Entramos ya en las profecías de Isaías, Daniel, Apocalipsis, Ezequiel, etc. Y que es todo lo que tiene que ver con lo que ya está aconteciendo en este mundo desde el año 2001, recordad esto, y que aún no ha terminado. Era noticia del 18 de abril. El Estado Islámico insta a lanzar nuevos atentados contra Israel. El grupo yihadista criticó en su discurso de Ramadán a los terroristas seculares de Fatah y la Yihad Islámica Palestina, asegurando que Jerusalén solo será liberada mediante el regreso del califato. Vaya. El grupo terrorista Estado Islámico instó a sus partidarios a lanzar más ataques contra Israel durante un discurso emitido por su nuevo portavoz, Abu Omar al-Muhajir, con motivo del mes de Ramadán sagrado para los musulmanes. 6 israelíes fueron asesinados recientemente en 2 atentados perpetrados en las ciudades de Beersheba y Hadera por árabes israelíes simpatizantes del grupo yihadista. El Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad de ambos ataques, aunque no parece que los terroristas recibieron instrucciones directas de la organización para perpetrar esos atentados. Al-Muhajir instó a sus partidarios a armarse y perpetrar más ataques. También dijo que Jerusalén será liberada de los judíos solamente a través del regreso del califato y no mediante un levantamiento palestino o con la ayuda de aquellos que tienen intereses que cambian de acuerdo con sus amos romanos, Occidente. El portavoz elogió a los atacantes árabes e israelíes, indicando que combatieron y cayeron por Alá y la religión, y criticó a los terroristas seculares del movimiento nacionalista Fatah o la Yihad Islámica Palestina, que combaten por la patria y la tierra. También llamó a todos los musulmanes y al mundo árabe a oponerse a los líderes que mantienen relaciones y quieren hacer la paz con Israel. Los políticos musulmanes modernos que tratan de liberar Jerusalén no son más que marionetas en las manos de Israel y Occidente, aseguró. El grupo terrorista Estado Islámico llamó a sus seguidores a que realicen ataques en Europa, aprovechando la guerra en Ucrania, y lanzó una campaña militar en venganza por las muertes del antiguo líder, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, y el portavoz Abu Hamza al-Qurashi. Tomando el buen ejemplo de vuestros hermanos en Beit al-Maqdis, Israel, así le llaman, por su operación bendita hace pocos días, ahora tenéis la oportunidad. Europa está ardiendo y los cruzados se matan entre ellos, afirmó el nuevo portavoz de la organización, Abu Omar al-Muhajir, en un mensaje de audio de 33 minutos, es casualidad, difundido a través de su productor audiovisual Al-Furqan con ocasión del mes sagrado musulmán de Ramadán.
Es una guerra a la que pedimos a Dios que no sofoque sus fuegos hasta que se quemen los adoradores de la cruz y destruyan su reino para que sufran lo que han sufrido los musulmanes, aseguró al final del audio, difundido en canales de Telegram y cuya autenticidad no pudo ser verificada, en referencia a la invasión de Rusia a Ucrania iniciada el pasado 24 de febrero. Bueno, cuando aquí ponen le pedimos a Dios, supongo que debería poner le pedimos a Alá. El miedo de los cruzados a la guerra apareció claramente en Europa y Estados Unidos cuando llegó a sus territorios, dijo al-Muhajir, y aseveró que el orgullo y la barbarie de los rusos y sus intentos de recuperar la gloria de Unión Soviética y polarizar el mundo obligaron a los europeos y a los estadounidenses a entrar en guerra e implicar a otros para que no paguen ellos solos el precio. Qué interesante, ¿eh? Cómo se decantan directamente en el fondo del lado de europeos y estadounidenses al decir esto y a ponerse contra Putin. Es interesante, ¿no? Bueno, ya hablamos hace años de cómo se movía todo este movimiento del cual estamos mostrando aquí esta noticia, cómo era financiado, quién lo movía y para qué. Bueno, como siempre hay más intrínculis de lo que parece a simple vista. Al inicio del clip, titulado «Lucha contra ellos y Alá les castigará con sus manos», el portavoz lanzó una nueva campaña militar que tildó de invasión, de venganza por la muerte de los dos jeques, en referencia al asesinato del anterior líder y también del portavoz. Se trata del segundo mensaje de voz que difunde el portavoz después de anunciar el mes pasado el nuevo sucesor del Estado Islámico, Abu al-Hassan al-Qurashi, del que no se conocen datos después de que su predecesor muriera en una operación estadounidense a principios del pasado febrero en el noroeste de Siria. Al-Qurashi había sido proclamado califa por el Estado Islámico hace 2 años, tras la muerte de su antecesor, Abu Bakr al-Baghdadi, en otra operación estadounidense, pero durante su tiempo al frente de una organización debilitada y despojada de los amplios territorios que había llegado a conquistas en Siria e Irak, no se conoció su rostro ni se escuchó su voz. Según el informe de Washington, al-Qurashi se hizo explotar al verse rodeado en una acción en la que murieron 7 personas, incluida su mujer y al menos 2 de sus hijos. Bueno, pues ya veis, una vez más, hay un foco principal que sigue siendo Israel. Y hoy vais a ver más de una noticia que tiene que ver con ellos, vinculados a toda esta situación de Ucrania, pero también, ya veis, a países islámicos y a ese poder del califato. Y no va a quedar aquí. En la próxima conferencia, en la siguiente parte, aún veremos más al respecto. Más noticias. Letonia inicia ejercicios militares de gran escala con la participación de unidades de la OTAN. Sí. Ya veis, Letonia, tan cerca de esos lugares en conflicto también. Bueno, todo, una vez más, se está preparando para un gran conflicto. En la primera fase de los ejercicios participarán unidades de Estados Unidos, la República Checa, Polonia, Reino Unido, Lituania y Estonia, así como soldados de Albania, la República Checa, Italia, Islandia, Montenegro, Canadá, Eslovaquia, Eslovenia y España, que actualmente están desplegados en Letonia de forma rotativa como parte de la presencia reforzada avanzada de la OTAN. El número total de militares de las Fuerzas Armadas Nacionales y unidades de los países de la OTAN será de alrededor de 3.000. Las unidades mecanizadas y aerotransportadas, artillería, aviación, así como las unidades de suministro, llevarán a cabo los ejercicios tácticos sobre el terreno con fuego real. En los entrenamientos militares habrá varios aviones de combate e incluso helicópteros de ataque AH-64 Apache. Por tanto, lo hacen muy en serio, ¿eh? Y ya sabéis por qué, evidentemente. Más noticias. Irán amenaza con atacar el centro del régimen de Israel frente al más mínimo movimiento contra Teherán. El pasado jueves, la Fuerza Aérea israelí realizó un ataque en la provincia siria de Damasco, cuyo objetivo era destruir las baterías de defensa aérea iraníes recién llegadas. Hoy mismo daban la noticia de que Israel también está atacando partes del Líbano, porque ha recibido también algún petardo que le enviaban desde allí. O sea que es un no parar toda esta situación en esas zonas. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, advirtió este lunes a Israel que las Fuerzas Armadas iraníes atacarán el centro del régimen sionista en caso de que se realice el más mínimo movimiento contra el país persa. Si ocurre el más mínimo movimiento de su parte contra nuestra nación,
Nuestras fuerzas armadas apuntarán al centro del régimen sionista y el poder de nuestras fuerzas armadas no lo dejará tranquilo, declaró el mandatario citado por la agencia IRNA. En un discurso por el Día Nacional del Ejército, Raisi aseguró que las capacidades militares de Teherán son bien conocidas no solo en la región, sino también en el mundo, resaltando que el ejército aprovechó la oportunidad brindada por las sanciones impuestas para empoderarse y por eso la industria militar se encuentra en las mejores condiciones. Además, el presidente iraní declaró que si Israel busca normalizar relaciones con países en la región, debería tener cuidado ya que ninguno de sus movimientos quedará oculto ante las Fuerzas Armadas de Inteligencia y de Seguridad iraníes. El pasado jueves, la Fuerza Aérea israelí realizó un ataque en la provincia siria de Damasco, cuyo objetivo era destruir las baterías de defensa aérea iraníes recién llegadas, así como radares y un convoy militar que transportaba drones iraníes avanzados. Previamente, Esmail Ghani, comandante de la Fuerza Quds de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, aseveró que Teherán se enfrentará duramente a Israel donde sea necesario. Donde quiera que identifiquemos una amenaza sionista, la combatiremos con dureza. Son demasiado pequeños para plantarnos cara, afirmó. Bueno, amenazas por todos lados, ¿eh? Y sí, hay un objetivo en Medio Oriente, es Israel. Pero ya sabemos el porqué, y hablaremos más de todo esto aún. Turquía muestra el inicio de la operación militar en Irak contra las milicias del Partido de los Trabajadores de Kurdistán. Sí, sigue también Turquía causando estragos en esa zona. El Ministerio de Defensa de Turquía difundió este lunes un vídeo en el que mostró el inicio de la operación militar contra las milicias del Partido de los Trabajadores de Kurdistán en el norte de Irak, el PKK. Indicó a través de su cuenta en Twitter que las acciones militares se llevan a cabo en las regiones de Metina, Zab y Abasin Bashiyan. Horas después, el Ministerio comunicó que 19 terroristas fueron eliminados durante el operativo. La operación incluye una amplia campaña de ataques aéreos con aviones, helicópteros y aparatos no tripulados, así como una incursión terrestre de tropas de comandos, anunció esta mañana en un vídeo el ministro de Defensa turco Hulusi Akar. O sea que también van a por todas allí, ¿eh? Alertan de que Putin podría atacar una de las bases de la OTAN. Está desesperado por cortar el suministro de armas a Ucrania. Bueno, hoy mismo han habido más declaraciones al respecto por parte de Putin. En fin, la tensión no para, ¿eh? Y mirad también esta noticia que una vez más tiene como foco Israel. ¿Pero quién más? Era noticia también del día 18 de abril. Putin exige la propiedad de una iglesia en Jerusalén en una carta a Bennett. El mandatario ruso Vladimir Putin exigió la propiedad para Rusia de la iglesia Alexander Nevsky en la ciudad vieja de Jerusalén, en una carta dirigida al primer ministro israelí, Naftali Bennett, con el argumento de que es una promesa pendiente de su antecesor, Benjamín Netanyahu. Aquí tenéis precisamente esta iglesia. La disputa sobre la propiedad de ese templo, también conocido como Catedral de la Santísima Trinidad y perteneciente a la Iglesia Ortodoxa Rusa en Jerusalén, resurge ahora después de que Netanyahu prometiera a Putin transferirla a Rusia a raíz de la liberación en 2020 de la israelí Naama Issachar de una prisión rusa condenada por posesión de cannabis. La carta, enviada anoche según el portal Ynet, llega en un momento en que Rusia ha expresado su malestar con la posición israelí en la guerra de Ucrania, que pasó de la ambigüedad de las primeras semanas a condenar la masacre de civiles en Bucha y apoyar su suspensión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Por tanto, Rusia mosqueándose y de qué modo ya con Israel. Fruto de ese enfado, el embajador israelí en Moscú, Alexander Ben-Zvi, fue citado también ayer por la Cancillería rusa para aclarar las declaraciones del ministro de Exteriores israelí, Yair Lapid, al respecto. Hubo un intento mal camuflado de aprovechar la situación en Ucrania para distraer la atención de la comunidad internacional de uno de los conflictos sin resolver más antiguos, el palestino-israelí, señaló el ministerio ruso. Por tanto, fijaos, los palestinos apoyados ¿por quién? Por Rusia. ¿Y eso contra quién va? Contra Israel. Cuidado, ¿eh? Porque hablaremos sobre eso en el próximo tema de Gog-Magog. Todo a su momento, si Dios quiere. Israel mantuvo una posición de condena laxa respecto a la invasión rusa de Ucrania.
para no perjudicar el acuerdo geoestratégico que mantiene con Rusia en Siria, donde le permite atacar objetivos proiraníes, aunque en las últimas semanas ha elevado el tono, en parte por las presiones de Estados Unidos, el principal socio exterior de Israel. Rusia controla la propiedad de facto de esa iglesia desde 1890, ya que bajo el Imperio Otomano se reconoció que pertenecía al glorioso Reino ruso, y en 2017 Moscú reclamó ante la justicia israelí por primera vez la titularidad del lugar en base a esa información, aunque ya no exista el Reino ruso. En 2020, Netanyahu decidió que la disputa por la propiedad no podía resolverse en tribunales al tratarse de un lugar sagrado, y ordenó registrar al gobierno ruso como propietario de la iglesia Alexander Nevsky ante el comisionado del registro de la propiedad de Israel. Sin embargo, el nuevo gobierno de coalición liderado por Naftali Bennett devolvió el fallo a la Corte Suprema, que suspendió el reconocimiento final de la propiedad rusa y estableció un comité que debería determinar la titularidad del lugar. Una vez más, tensión. Y ahora ya veis con qué motivo. Una iglesia ortodoxa rusa que de hace tantos años pertenecía a Rusia cuando era, bueno, ese glorioso reino ruso que dicen, y después pasa a ser propiedad de Israel, pero que ellos no están de acuerdo que así sucediera, se reclamó, Netanyahu les decía, vale, os la vamos a devolver, y ahora Bennett dice, tararí que te vi, que no. Y eso, una vez más, no gusta a Rusia. Pero fijaos una vez más cómo el foco sigue estando en Israel. Ya hemos mostrado a lo largo de estas últimas conferencias, tanto con la 386 como con esta, la 387, a través de todas sus partes, cómo Rusia le está teniendo ganas ya a Israel. Y eso deberíamos tenerlo en cuenta porque es profecía, señores, es profecía. Pero mirad ahora también esto. Estuvimos hablando y mostrando palabras de este señor, Shevchuk. Ahora dice, Ucrania lucha, reza y anhela lo grande. Estad atentos a las palabras de su vídeo, porque sí, da un poco de discurso, pero va a decir cosas sumamente interesantes que ya dan que pensar. Recordad, ¿estaba con el Papa? Sí. Después se enfadó con el Papa, sí. ¿Y ahora qué dice? Pues vais a ver. Si os habéis fijado en su discurso, claro, habla del mandamiento no codiciarás y con eso hace referencia a que Rusia está queriendo lo que no es suyo, lo que no le pertenece, que es Ucrania, que Ucrania no busca otras cosas, en cambio Rusia sí, y no solo eso, sino que quiere dominar mucho más allá. Y todo esto, evidentemente, da que pensar, una vez más, en apoyar un discurso contra lo que el Papa hizo, precisamente en ese Vía Crucis, de llevar una cruz, una rusa y una ucraniana juntas, porque, según él ya expresó, y ahora con esto termina reivindicándolo de nuevo, esto no puede ser algo en comunión, porque hay unos que son los buenos y otros que son los malos, y punto. Bien, ¿todo esto creéis que al Papa le debe hacer gracia? Pues ya se puede ir preparando la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, porque como no vaya a tono con el Vaticano y file muy bien hacia el ecumenismo, van a ser más aplastados aún. Y cuando se dice la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, implica la población de toda Ucrania, porque ya sabéis que el peso de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana allí es muy potente entre la población. Va muy unido, como pasaba años aquí atrás, Iglesia Católica y la población era todo uno, pues allí sigue pasando esto con la Iglesia Ortodoxa. Sí, también la Iglesia Ortodoxa rusa allí, ya lo sabemos, etcétera, etcétera, pero el mayor sentir del pueblo va en esta dirección. Con lo cual, cuidado Ucrania, porque seguramente esto no va a terminar nada pronto, ni solo en esos lugares. El papado no va a parar. Varios muertos y heridos tras producirse 3 explosiones en una escuela en Afganistán. Sí, allí también siguen con lo mismo, y todo viene de lo que ya aconteció años atrás. Zadran dijo que las explosiones en la escuela causaron bajas entre nuestros hermanos chiitas.
Un testigo comentó que los estallidos sucedieron cuando los estudiantes salían de sus clases matutinas. El jefe del departamento de enfermería de un hospital de la región, citado por Reuters, declaró que al menos 6 personas murieron y 11 más resultaron heridas. Hasta el momento nadie se ha atribuido la responsabilidad del ataque. El instituto educativo está ubicado en un barrio mayoritariamente habitado por la comunidad chiita Hazara, una minoría étnica y religiosa que es atacada constantemente por grupos militantes sunitas, incluyendo la organización terrorista Estado Islámico. Sí, Estados Unidos no está allí, pero Estado Islámico sí. Y si recordáis las palabras de Hillary Clinton al respecto de cómo se estaba moviendo Estado Islámico, quién en el fondo lo estaba sufragando, mira por dónde resulta que ibas a parar Estados Unidos también. Qué cosas, ¿no? Bueno, ¿y qué sucede también allí? Pues que hay musulmanes que en su religión unos son de una creencia y otros de otra y tampoco se tragan. Y solo falta que los terroristas de Estado Islámico hagan la suya. Así está el panorama. Noticia del 19 de abril. En una llamada con Abbas de la Autoridad Palestina, Putin habría criticado las políticas israelíes en el Monte del Templo. Una vez más, el foco en Israel, pero muy concretamente en un lugar de Israel. El presidente ruso respalda a los palestinos en medio de la violencia de Jerusalén y también aclara que Moscú ofrecerá alimentos a Ramallah. Sí, una vez más, Rusia se pone en esto. El presidente ruso Vladimir Putin dialogó telefónicamente con su par palestino Mahmoud Abbas. Lo hizo para discutir las tensiones de Jerusalén y las negociaciones entre Rusia y Ucrania, según la agencia de noticias estatal rusa RIA. Por el informe, Putin actualizó a Abbas sobre la operación militar especial de Rusia para defender la región de Donbass, al este de Ucrania. Y el líder ruso también admitió que Moscú proporcionará a los palestinos trigo, materiales y cultivos rusos. ¿Y esto cómo se consigue? Pues evidentemente con un corredor que vaya desde Rusia hasta Israel. ¿Qué zonas está buscando de quedarse Putin? Pues los que precisamente confluyen en ese corredor. ¿Solo servirá para esto? ¿Para alimentar, básicamente? ¿O va a consistir también en otras cuestiones que tienen que ver con asunto militar? Tiempo al tiempo. Al respecto, la agencia de noticias palestina Wafa agregó que la posición firme de Rusia en apoyo de los derechos del pueblo palestino y que Rusia continuará brindando su apoyo político a la causa palestina en todos los foros internacionales y lo que está sucediendo en Jerusalén y en la mezquita de Al-Aqsa. La autoridad palestina espera que la capital rusa desempeñe un papel central en la mediación entre esta e Israel. Según la agencia Wafa, Abbas le comentó a Putin sobre las incursiones diarias en la mezquita de Al-Aqsa por parte de israelíes extremistas bajo la protección de las fuerzas de ocupación israelíes. La relación entre Rusia e Israel se dañó en las últimas semanas. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso acusó a su par de Israel, Yair Lapid, de un ataque antirruso. Lo hizo luego de la votación de la Asamblea General la semana pasada. Hay un esfuerzo por aprovechar la situación en torno a Ucrania para distraer a la comunidad internacional de uno de los conflictos sin resolver más largos, el conflicto palestino-israelí, dijo el ministerio. Y el comunicado añadió, también es digno de mención que la ocupación más larga en la historia mundial de la posguerra se lleva a cabo con la connivencia tácita de los principales países occidentales y el apoyo real de Estados Unidos. En fin, una vez más estamos viendo cómo hay un foco que a pesar que, mira, ahora todo está centrado en Ucrania, parece ser, ¿no? Pero eso es solo una parte del conflicto, porque el corazón de ese conflicto, en verdad, no está en Ucrania, ni está en Asia, ni está en Europa, ni está en América, está precisamente en Israel, pero muy concretamente en un lugar de Israel, que es el Monte del Templo, o lo que es conocido como la explanada de las mezquitas por los otros. Y Rusia ha puesto un objetivo,
y la gente no se está dando cuenta. ¿Y sabéis por qué no se da cuenta? Porque siguen con la mente puesta donde más les informan en otros lados. Y no saben, desconocen la profecía bíblica. Y no ven lo que se está cociendo y preparando en esa zona. Y por parte de qué actores, que de hecho aquí ya nos lo han dicho todo. Tiempo al tiempo, todo va a llegar. Noticia del 19 de abril. Mariupol es el infierno en la tierra, dice militar ucraniano en carta al Papa Francisco. Sí, el Papa Francisco aparece por todos lados, ¿cómo no? El embajador de Ucrania ante la Santa Sede, Andriy Yurash, comunicó a través de su perfil de Twitter que un soldado ucraniano ha escrito una carta al Papa Francisco para pedirle salvar a la población exhausta de la ciudad de Mariupol. Se trata del comandante de la 36 Brigada de Infantes de Marina ucraniana, Sergiy Volina, que se encuentra defendiendo la ciudad de Mariupol ante los ataques rusos, uno de los lugares más devastados por la guerra. Según explicó la agencia EFE, el soldado se dirigió al Papa Francisco en busca de ayuda y aseguró en la misiva que solo las oraciones no son suficientes. No soy católico, soy ortodoxo. Creo en Dios y sé que la luz siempre vence la oscuridad. He luchado durante más de 50 días en un asedio completo y todo para lo que tengo tiempo es para una batalla feroz por cada metro de la ciudad sitiada, explicó el soldado en su carta. Probablemente ha visto muchas cosas en su vida, pero estoy seguro de que nunca ha visto lo que está pasando en Mariupol, porque eso es el infierno en la tierra, dijo el soldado a continuación. El soldado ucraniano también explicó al Papa los horrores que veía cada día, como las mujeres con niños y bebés que viven en búnkeres bajo el objetivo de los aviones enemigos, o cómo los heridos mueren todos los días porque no hay medicinas, agua o comida. Según señaló el embajador en su red social, el soldado terminó la carta pidiendo al Santo Padre salvar las vidas de los ucranianos de las manos satánicas. Y es ortodoxo, ¿eh? El pasado 13 de marzo, tras finalizar el rezo del Ángelus, el Papa lamentó la situación de las víctimas de la guerra en Ucrania y exigió el cese del conflicto antes de que las ciudades se conviertan en un cementerio. El Papa Francisco expresó su profundo dolor por la situación que se está viviendo en Ucrania y citó expresamente a Mariupol, la ciudad ucraniana conocida como la ciudad de María, que se ha convertido en el lugar que más severamente está sufriendo los ataques de Rusia. ¿Será también porque es ciudad de María? ¿Tendrá que ver con el tema de Fátima? ¿Tendrá que ver que Rusia sabe de ese tercer secreto de Fátima, que como Rusia no se dispusiera a hacerse más blandengue y aceptar lo que decía la Virgen, recibiría por todos lados? Bueno, pues no sé, pero ya es casualidad que Mariupol, la ciudad de María, haya sido tan y tan castigada. Por su parte, el arzobispo mayor de la Iglesia greco-católica ucraniana, su beatitud Sviatoslav Shevchuk, acusó a las fuerzas rusas de cometer un genocidio en esta ciudad. Es la persona que hemos mostrado antes el vídeo. En un videomensaje emitido el 21 de marzo, el arzobispo lamentó que la gente está muriendo no solo por las armas enemigas, sino también por el odio. Cientos de personas mueren de hambre, no solo en la ciudad, sino también en sus alrededores. Esta ciudad contaba con una población de más de 400.000 habitantes antes de la guerra y ahora yace en ruinas tras el bombardeo ruso. Entre los objetivos atacados por los rusos están una clínica de maternidad, una escuela de arte que albergaba a cientos de residentes y un teatro donde cientos de personas habían buscado refugio. Ya sabéis que por parte de Rusia dicen que sí, habían civiles allí, pero porque habían cuestión militar también allí y allí los tenían a ellos y luego funcionan como escudos humanos. O sea que, como siempre, información o desinformación. Vaya usted a saber. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky calificó el asalto a Mariupol como un terror que será recordado en los siglos venideros. Bueno, yo no diría tanto, porque esto en 2031 se acaba. Y todos los terrores de toda esta vida de 6.000 años de pecado irán a parar a lo mismo. Pero bien, sigamos. Una vez más, 19 de abril, el grito: Francisco, salva a la gente atrapada en Mariupol.
El cardenal Czerny fue el portavoz de una carta de llamamiento recibida por un periodista en Ucrania, firmada por las madres, esposas e hijos de los supervivientes que siguen atrincherados en la ciudad destruida por los rusos. Su ayuda para evacuarlos sería un verdadero acto de misericordia. Fijaos cómo todos, ¿a quién se dirigen para que pueda ser el salvador de toda esta situación? ¿A Biden? ¿Al presidente de España? ¿Al de Sudáfrica? ¿Al de Madagascar? No, al Papa. Todos se dirigen al Papa. No se dirigen a ninguna cabeza de alguna gran religión, Dalai Lama o el líder de los Testigos de Jehová, de los Adventistas o de quien sea. No, todos van al Papa. El líder de la moral no falla. La trampa es mortal y por eso el grito de auxilio intenta llegar lo más alto posible, más allá de las trayectorias de los misiles, para llegar al Papa, el último bastión de la esperanza. Fijaos lo que llegan a decir, ¿eh? El último bastión de la esperanza es el Papa. Si supieran quién ha liado esto. Casi parece que podemos oír el estruendo de la artillería golpeando inexorablemente tras las palabras del largo, digno y desesperado llamamiento dirigido a Francisco por las madres, esposas e hijos de los defensores de Mariúpol, como afirman los autores de la carta que llegó al Vaticano en manos del cardenal Michael Czerny, que declaró a los medios de comunicación del Vaticano que esta carta dirigida al Santo Padre da fe de lo que ha dicho desde el principio, especialmente durante el mensaje Urbi et Orbi en Pascua, cuando habló claramente de la total irracionalidad de la guerra. ¡Cuánta hipocresía! Y la gente ni se entera. La carta al prefecto en ad interim del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral fue entregada por el periodista Saken Aimurzaev de la televisión estatal ucraniana, UATV Channel. Estas dos páginas es una muestra de lo que las noticias nos han contado durante demasiadas semanas sobre la agonía de la ciudad víctima del conflicto ucraniano. Una ciudad, se dice, reducida a cenizas, atacada las 24 horas del día, epicentro de una catástrofe humanitaria sin precedentes en la Europa del siglo XXI, que, sin duda, planteará, se afirma, una vez más la cuestión de la inadmisibilidad del asedio a las ciudades, con su corolario de ataques indiscriminados, destrucciones injustificadas y sufrimientos indecibles para quienes están protegidos por el derecho internacional humanitario. Santo Padre, todavía es posible ayudar a los que sufren, a pesar de que el número de los que no lo consiguen aumenta cada día. Es la invocación al Papa. Las mujeres y los hijos de los que aún resisten en Mariúpol, entre ellos un centenar de mujeres de uniforme, en su mayoría médicos y cocineras, le informan de la presencia de cientos de civiles y soldados heridos, que se han visto privados de cualquier tratamiento debido al agotamiento de los medicamentos y los desinfectantes, y que, por tanto, deben ser evacuados del campo de batalla. En particular, las páginas describen la situación en las plantas de Azovstal, la planta siderúrgica que se ha convertido en la primera línea del enfrentamiento decisivo, donde todavía hay unos 1000 civiles dentro, junto al ejército ucraniano. Al principio de los combates, estas personas pensaron que vivir con los militares les daría no solo seguridad, sino también la oportunidad de recibir alimentos, agua y atención médica. En cambio, para muchas mujeres y niños, lo que parecía una fortaleza se ha convertido en una trampa, inalcanzable incluso para repartir comida y agua potable. Bueno, ya veis aquí otra explicación de por qué están juntos civiles y militares. Esta petición desesperada, explicó el cardenal Czerny, se dirige también a todos los que tienen la posibilidad de ayudar con corredores humanitarios, con un alto el fuego, que es exactamente lo que la situación necesita en este momento. Añadió el cardenal, junto a la fe y la alegría de la resurrección, debemos saber soportar al mismo tiempo el sufrimiento y la agonía de nuestros hermanos y hermanas en Ucrania y también en los muchos otros lugares del mundo donde existe esta terrible irracionalidad de la guerra. Las mujeres, los niños y los heridos no merecen una muerte así a los ojos del mundo. Son los mártires de hoy, concluye la carta grito a Francisco. Su ayuda en la evacuación de Mariúpol se convertirá en un acto verdaderamente paternal, la ayuda de un buen pastor y un verdadero acto de misericordia. Sí, ya veis, para todos ellos la salvación viene o puede venir por parte de ¿quién?
¿De Dios? No, las oraciones se ve que no bastan. Hace falta la intervención de alguien que sea como Cristo en la tierra, el que sustituye a Cristo en la tierra. Sí, o eso dicen, al Papa. El Papa debe ser ese gran Salvador para el mundo. O sea, el que sustituye a Cristo, el anticristo. Sí, porque anti significa, por un lado, ponerse en lugar de Cristo, en este caso, y también anti como contrario a Cristo en verdad, por más que se muestre como precisamente el Salvador del mundo aquí en la tierra. Así están puestas las esperanzas de las personas. Da igual si son de una creencia o son de otra. Al final van confluyendo muchos en un Salvador en la tierra, el Papa. Una vez más, la profecía delante nuestro, el líder de la moral en la cual se convertiría el Papa de turno. Y así está siendo. Y no se dan cuenta de quién ha originado todo este conflicto desde hace años, quién lo ha estado preparando. Y no hablo solo del Papa, sino de todo el movimiento del Vaticano, del papado en general. Y eso incluye también al Papa Negro y sus secuaces, los jesuitas. No estoy diciendo que todos los jesuitas, porque hay muchos que aún no saben prácticamente en qué se han puesto y están de corazón allí. Pero los dirigentes saben de sobra qué hilos están moviendo para generar todo esto, porque no pararán hasta hacer ceder a China y a Rusia, y con el poder de Estados Unidos y sus aliados, hacerlos sucumbir a todos, para darle el poder a la bestia, sí, al papado. Si la gente supiera la historia y supiera la profecía, y supiera los tejemanejes y las artimañas de Satanás a través de ellos, ¿cómo cambiaría todo? Pero muchos no lo saben y otros se lo dices y les importa un bledo y quieren creer otra cosa, en vez de indagar si es verdad o no. Será que no hemos demostrado bastante todo esto a lo largo de tantos años. Pero quien se quiere perder, se va a perder, eso seguro. Dios seguro que va a respetar esa decisión. Lamentable decisión, por supuesto. Pero muchos están despertando. Muchos que no se dejan arrastrar por patriotismos y se dan cuenta de la realidad de quién mueve los hilos. Esos reaccionan. De lo contrario, por más creyentes que sean, caen en la trampa de Satanás. Y ya han vencido. Ha vencido Satanás a toda esa gente. Qué triste. Vamos a terminar hoy con una cita también de Ellen White, que debemos considerar y tener muy, pero que muy presente. Extraída de Eventos de los Últimos Días, libro recopilatorio, página 15. Es un escrito de 1896 que aparece en esos años, ya veis, y mirad ya qué decía. Se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios. Especialmente Daniel y el Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Sí, ¿por qué será? Pues todo lo que estamos diciendo tiene su base precisamente allí. Y todo lo que hemos ido mostrando, o mucha parte de ello, tiene su base allí. Evidentemente, esos dos libros son básicos para el tiempo final, pero también hay muchos otros en la Biblia que a nivel profético nos habla de cosas que debían acontecer ahora y también debemos estudiarlo a fondo. Cuando dice especialmente Daniel y Apocalipsis, no quiere decir que lo otro no deba estudiarse, porque dice mucho más detenido de la palabra de Dios, hace falta ese estudio. Y allí también hay profecías que son complementarias, porque la Biblia no es una cosa de, bueno, aquí lo dijo esto y ya está, lo soltó y se acabó, sino que de lo mismo se habla en distintos lugares y se complementa. Y ahora que vas juntando las piezas del puzzle profético, qué claro va apareciendo todo. Y no tergiversar la profecía, no espiritualizar la profecía,
porque hay cosas que tienen una literalidad que debemos conocer y que es lo que está pasando precisamente en nuestros días, el fin de los días. Próximamente la siguiente parte de estas noticias, probablemente la última, y pronto, si Dios quiere, Gog, Magog. Que Dios os bendiga. Maranata 2031. ¿Aún dudáis que va a venir en esa fecha?